estos 7 consejos para dejar de tener miedo. Y les digo por qué armamos este webinario. Hemos recibido muchísimas consultas y muchísimos correos de personas que han descargado nuestro ebook gratuito de manejo del estrés y nos comentaban que una de las razones por las cuales sufrían estrés era por miedo. Así que se nos ocurrió con Pablo darle un poco de atención a esto, porque claramente es algo compartido. Así que nunca está de más poder llevar la atención al miedo, porque todos sufrimos cada tanto un poco de miedo, un poco de ansiedad, y esa ansiedad o ese estrés tiene como raíz alguna inseguridad, algún miedo que está ahí esperando del otro lado de la puerta. Así que hoy le vamos a abrir la puerta amorosamente a este miedo y lo vamos a trascender. Así que... Unos minutitos, como siempre, nos gusta entrar en un pequeño debate, no de pelea, sino de intercambio de ideas. ¿Qué es para ustedes el miedo? Pregúntense, ¿qué es para ustedes el miedo? Y también pregúntense, ¿cómo se pueden vencer? ¿Han vencido miedos? ¿El miedo los ha vencido ustedes? ¿Qué representa el miedo para ustedes? ¿Y cómo lo pueden vencer? O si es que lo vencen seguido, ¿cuál es la técnica que utilizan para poder vencerlos? ¿Cómo lo enfrentan? O por ahí directamente le hacen la vista gorda y dicen, bueno, no tengo miedo igual, y lo ignoramos. Erika dice, una sensación desagradable que da desazón. Temor a lo desconocido. Bien. Bueno, muy bueno, muy bueno. Un sentimiento que paraliza. Inseguridades. ¿Qué más? Perfecto. ¿Qué más? Vamos bien. Bien, centrándome en el aquí y ahora. Bien, trato de vencerlo buscando otra mirada. Antes de continuar, les quiero contar algo, y hoy sí les voy a decir el autor porque le he atribuido esta frase a otras personas y me he confundido, pero bueno, dije, hoy me pongo las pilas y les digo exactamente quién lo dijo. Hay una frase que dice, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Esto lo dijo Montaigne, un filósofo francés. Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Fíjense, esto es el miedo a lo que va a suceder. Bueno, muy importante entender qué es el miedo, que ahora lo vamos a definir. Esta frase nos encantó con Pablo porque la realidad es que uno tiene muchos miedos de cosas que terminan por nunca suceder, ¿no? Uno está como aferrado a qué podría pasar, a este futuro incierto, como decían ustedes recién, a esta incertidumbre de qué pasa qué pasa si fracaso, qué pasa si no me sale, qué van a decir los demás, qué va a decir mi jefe, qué va a decir mi coordinador, qué van a decir mis padres, qué va a decir mi pareja, qué dirán mis hijos, ¿no? Cuando uno a veces tiene una idea de lo que piensa que es, ahí tenemos una percepción errónea, no vamos a decir mala, pero errónea, de nuestra propia identidad, ¿no? De que tenemos que ser perfectos y que el errar es malo. ¿No? Fíjense que incluso en el colegio, en la primaria, la buena nota se recompensa, la mala nota se castiga y se muestra a los padres. Entonces, todos tenemos como un bagaje, ¿no? Todos tenemos como una creencia compartida de que errar es malo. Entonces, nos da miedo errar. Y así como nos da miedo errar, nos da miedo un montón de otras cosas, ¿no? Así que vamos a continuar con la siguiente presentación, donde les comparto una definición. Esta es definición de diccionario, ¿sí? Para saber, bueno, a ver, ¿qué es? Vamos a ponerle un nombre y un apellido. Es una sensación de angustia, ¿sí? Que está provocada por la presencia de un peligro, que puede ser real o imaginario. Les cuento, la gran mayoría de las veces, como decía el filósofo francés, es imaginario. Pensé que ibas a decir el filósofo Pablo. Pero bueno. No, el filósofo francés, usted lo citó. Yo lo filosofeo. Como Pablo citó, el miedo, la gran mayoría de las veces es imaginario, ¿sí? Es algo no real. Es un sentimiento también de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Acá hay algo muy interesante que quiero remarcar. A veces uno quiere que la vida sea como uno quiere que sea, ¿no? No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Entonces,
cuando nosotros tenemos una idea de lo que queremos que sea nuestra vida o de lo que queremos que sea el día de hoy, porque tenemos un plan, porque lo agendamos, porque lo anotamos, y las cosas a veces empiezan a dar de otra manera como tenemos anotado, ahí empieza el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo aparece cuando nos damos cuenta que no podemos controlar la vida, ni siquiera podemos controlar el día. Entonces, cuando las cosas no salen de acuerdo a nuestro deseo y nuestra planificación, lo primero que surge es el miedo. Y de ahí a veces se disparan otras emociones, porque el miedo, dice que dicen la raíz de todo es el miedo. De ahí brotan y florecen otras emociones como el enojo, la angustia, la frustración, la ira que está ahí reprimida, que sale, o a veces la desesperación, el llanto, ¿sí? La tristeza. Hay dos cositas que les quiero comentar antes de arrancar. La primera es que el webinario del día de hoy se van a sorprender por los consejos sencillos que les vamos a dar para afrontar los miedos. Pero por sencillo no significa ineficaz. Se van a sorprender, si lo empiezan a aplicar, lo fácil que va a ser para algunos y para muchos, ojalá, superar algunos miedos. Realmente se van a dar cuenta que lo que nos falta no es coraje, sino herramientas. Van a sorprenderse por eso. Y la segunda cosa controversial, que obviamente muchos de ustedes ya lo saben porque ya hemos escuchado en el grupo que están leyendo, siguen a varios autores, han visto nuestros webinarios, pero muchas veces la gente dice que lo opuesto al amor es el odio, pero en realidad lo opuesto al amor es el miedo. Lo que se le opone al amor no es el odio, sino el miedo. Igual que lo que se le opone a la vida. No se lo opone, a la vida no se le opone la muerte. No, la muerte está incluida en la vida. Pero lo que se le opone a la vida, que es un movimiento, es una dinámica, es un ciclo, es el miedo porque paraliza. Todo lo que nos deja en un estado de inercia es opuesto al movimiento, al crecimiento, a la transformación, a la evolución y a la vida. Entonces, miren qué importante que es poder trabajar el miedo, porque eso nos va a permitir estar todo el tiempo en crecimiento, en aprendizaje, en movimiento, en acción. Así que voy a pasar al siguiente. Antes que nada, quiero saludar, discúlpame que te interrumpa, No, por favor. a Miriam, que está en YouTube, y a Juana, yo les dije, desde España. Ay, qué bueno, bonito. muchas gracias por tus lindas palabras. Desde Barcelona. Gracias. Barcelona. Mi querido Freddie Mercury, Montserrat Caballé. Bueno. Qué bonito. Les comparto la historia de terror, porque ya que hablamos de miedo, vamos a comenzar con una historia de terror y la más corta del mundo, que se llamó Knock o Golpe, que es de 1957. ¿La quiere leer usted con tu voz baritonal? El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. De repente, tocan la puerta. Fíjense que este hombre, las cosas que debe haber sentido, empezó por miedo de haber sido una acumulación de un montón de cosas. Porque si era el último hombre sobre la tierra y escucha un golpe, ¿quién será? ¿Quién estará del otro lado de la puerta? Bien, elegimos con Pablo comenzar con este cuento porque hay que tomar un poco las cosas con humor. ¿Por qué? Porque así, como este último hombre sobre la tierra, nos sentimos muchas veces. Cuando uno tiene, como les decía recién, una planificación de lo que quiere en la vida, de lo que va a ser el día, de lo que va a hacer en el trabajo, y cuando las cosas no salen como uno las planificaba, uno se paraliza porque dice, no, pará, me sacó de mi eje. ¿Vieron esa frase que te sacan de tu eje? En el eje uno estaba orbitando tranquilo, me corren de mi eje y ¿ahora qué hago? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esta perspectiva? ¿Y cómo sabía este hombre que era el último sobre la tierra? ¿No? ¿Y qué era lo que golpeaba? Por ahí ni siquiera era un hombre, por ahí era un ángel, o un demonio, o un perro con la cola. O el viento, que a veces... O el viento, un árbol. Antes de avanzar, bueno, a algunos ya les contamos que tenemos una escritora acá que está participando en vivo. No la vamos a mandar al frente, es algo que nos autorice y después nos gustaría compartir. No sé si en algo alternativo ya compartimos un cuento de terror. Me parece que nos escribió de Creo terror. que no, le podríamos pedir uno de Bueno, terror. si esta persona quiere, la mandamos, le decimos quién es y compartimos después un cuento sobre esta persona, lo compartimos en el grupo de Telegram. Así que... Hoy leí uno y me hizo llorar. Estuvo hermoso, no es que lloré de la angustia. Estuvo muy, muy, muy bonito. Acá Roberto dice que puede ser un pájaro carpintero. Claro. Que golpea la puerta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, el tema es que uno lo vive, las cosas de la vida,
las cosas de la vida, las situaciones que uno vive, las vive como este último hombre sobre la tierra. Sentimos que estamos solos, sentimos a veces una sensación de abandono, de que este miedo es solo nuestro. Y es verdad, el miedo no es compartido. El miedo se vive en un solo cuerpo, en el cuerpo de cada persona que lo tiene, que lo vive, que lo está experimentando. Por eso este cuento me encantó y quería empezar este webinario con esto antes de pasar a los 7 consejos. El miedo está presente en nuestra vida por una razón fundamental, es para la supervivencia. El miedo, por una cuestión de supervivencia, algo instintivo, perfecto. El tema es cuando se extiende. Esto lo vimos también cuando hicimos el webinario sobre Bruce Lipton. Como cuando uno tiene algo que lo está acechando o algo peligroso, se desencadena una cuestión biológica fundamental para la supervivencia. El tema es cuando esto lo mantenemos y no hay necesidad, cuando no hay un ataque real, sino imaginario. Y toda esta cuestión biológica que les habíamos comentado la otra vez persiste, ahí empiezan los daños físicos, biológicos y emocionales, etcétera, etcétera. Bien, importante eso. ¿Ibas a decir algo? Sí. No, seguí. Vamos a empezar con el primer consejo, que esto es clave. Es clave para poder vivir sin miedo, es reconocer el miedo. Que los hombres no tienen miedo. ¿Cómo tenés miedo de esa pavada? Hay que hacerse cargo y reconocerlo. No culpabilizarse, no latiguearse. ¿Bien? Hay que reconocerlo. Admitir que tenemos miedo es el primer paso para conquistarlo, para superarlo. Es el primer paso y es indispensable. Si no lo reconozco y no lo veo, no lo puedo superar. Sigue. Si sabes que existe, si lo palpás y lo aceptás, lo podés trascender. La clave es actuar para construir tu confianza, para que empiece a reflotar el coraje. ¿Bien? No se puede, yo quiero vivir sin miedo. No sirve eso, hay que enfrentarlo, hay que vivenciarlo, hay que asumirlo, hay que aceptarlo. No hay que avergonzarse, no hay que culpabilizarse. Y ahí puedo empezar a generar un cambio. Importante. Estos 7 consejos están uno relacionado con el otro. Así que este es el primer paso. Se empieza siempre de lo primero. Se termina por el final. Entonces, este es el primer paso. Como decía Pablo recién, reconocerlo. No sirve ignorarlo. Acá varias personas habían dicho, bueno, hago de cuenta que no lo tengo. No sirve porque es como guardar comida debajo de la alfombra. Cuéntenme qué pasa después de una semana cuando intentan levantar la alfombra. O no hace falta que la levanten, ya se siente que hay algo ahí podrido, ¿no? Lo mismo pasa con las emociones que hacemos de cuenta que ignoramos, porque ni siquiera las podemos ignorar de verdad. Las emociones siempre van a salir a la luz, de alguna u otra manera van a salir a la luz. Entonces, los miedos, si sabemos que los estoy padeciendo, si sabemos que estoy sufriendo por este miedo, que me está haciendo mal, lo primero que tengo que hacer es no darle la espalda. Al contrario, lo miro a los ojos. Reconozco que tengo miedo, porque como decía Pablo, no hay ningún tipo de cliché, no hay ningún tipo no está escrito en ningún libro, quiero decir, que el que tiene miedo es una mala persona. Para nada. Al contrario, quien reconoce sus emociones es una persona sabia, que las puede enfrentar y que lo hace con amor, no con molestia ni con fastidio. Algo que recién dijo Pablo y me encantó es que uno tiene que hacerlo de a poco, ¿no? Y tiene que empezar a ver qué hago con esto. Lo tengo que mirar a la cara, ¿sí? Lo había dicho mejor igual. No importa. La idea es afrontarlo. No sirve hacerlo con odio, ni con fastidio, ni con frustración, porque es algo nuestro. Este miedo ni siquiera es mío. Me lo estoy apropiando, pero lo estoy sintiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Reconocerlo. Reconocerlo con amor. Bien, tengo miedo, me siento mal, no me siento bien. Estoy teniendo un momento de angustia, pero sé que esta angustia viene por miedo a que me pase algo y no sé muy bien qué, pero no me siento bien. Entonces, si sé que lo estoy pasando mal, no hay pastilla que lo solucione, ya se los voy diciendo, hay que enfrentarlo. Entonces, ¿cómo? El primer paso, reconocerlo. Me siento, tomo aire y digo, tengo miedo. El segundo paso... Antes de pasar al segundo, acá Marta dice algo muy interesante. Fíjense, yo esto lo iba a decir después, pero lo voy a decir ahora.
Ay, qué bonito. Se dice que quien tiene miedo es un cobarde. Esto es una cuestión social y encima los padres, desde la ignorancia, se lo aplican a los chicos. Qué cobarde, qué maricón que sos. Perdón que lo diga así. Bueno, espero que YouTube después no me... Hay ciertas palabras que no se pueden decir. Pero, pobre chiquito. Y cuando tenemos miedos, aparece directamente nuestro niñito de 3 años, que somos nosotros, y a ese le estamos pegando. Cuando nos criticamos y nos culpamos y nos odiamos y todas esas cosas asquerosas, es a ese niñito de 3 años o esa niñita de 3 años. Fíjense el daño que nos han hecho y el daño que nosotros seguimos infligiendo. Es importante, el que tiene miedo no es cobarde. Quien enfrenta sus miedos tiene coraje, pero el que tiene miedos es un ser humano. Todos tenemos miedos. Recién había una frase muy bonito que dice, el miedo tocó la puerta, la confianza le abrió y del otro lado y afuera no había nadie. Tal cual. Pero la confianza se trabaja. La confianza se trabaja, igual que la compasión, el respeto. No son cosas inherentes en el ser humano, son cosas que se trabajan. Sí. Hay algunas personas con mayores talentos, hay gente más empática o gente más reactiva, o gente que acciona con facilidad, o gente que piensa las cosas un montón de veces. Cada uno tiene su talento. No voy a decir debilidad porque no me gusta mucho la palabra. No creo que represente lo que realmente somos, ¿no? Entonces, empezar a darse cuenta que todo se trabaja, que todo se realiza con la práctica. Entonces, ¿el miedo se trasciende? Sí, claro que sí. Con trabajo, con esfuerzo. El primero es reconocerlo. Y de a poquito, con estos pasos, van a ver que van a ir trabajando y mejorando en la confianza. ¿El segundo? El segundo es escribirlo. Cuando volcamos los miedos en papel, estos se vuelven concretos. Y de esta manera es más sencillo observarlos para poder vencerlos. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo a esto, a aquello, pum, pam, pam. Y uno no sabe a qué le tiene miedo. Si lo escribís, el simple hecho de pasarlo a papel, hay algo neurológico, energético, espiritual, emocional, algo se transcribe. Cuando yo lo paso al papel, se concreta y lo puedo mirar. Y no estamos hablando de que el miedo se hace más real. No. Estamos diciendo que ese miedo que por ahí no tiene forma, que está dando vueltas por el cuerpo y por la mente, lo volcamos a un lugar, a una estructura fácil de poder trabajar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y cómo venzo el miedo? Porque tengo miedo, pienso en otra cosa, digo cosas lindas, digo una afirmación, pero no me sirve porque sigo teniendo miedo. Bueno, el miedo se trabaja a través de la observación, ese es el primer paso, ¿sí? Reconozco que tengo esta emoción, reconozco mi miedo, lo escribo para volcarlo en el papel, porque cuando lo vuelco en el papel le doy forma. Los miedos no tienen forma, no tienen color, solo tienen la sensación que nos producen en el cuerpo. Entonces, cuando lo volcamos en el papel, estos miedos empiezan a tener una forma más clara y los podemos observar. Así como siento que el miedo me tiene a mí agarrada, yo puedo agarrar el miedo también. Es un ida y vuelta. Entonces, importante, una vez que reconozco que tengo la sensación del miedo, tengo esta emoción que me hace sentir mal, lo escribo en un papel. ¿Cómo? Como quieran, como les salga, de la forma más sencilla, de la forma más objetiva. Y si quieren poner toda su subjetividad, también está bien. Pueden describir cómo se sienten en el cuerpo. Me tiemblan las manos, no puedo hablar, tengo un nudo en la garganta, me siento paralizada por el miedo, siento mucha angustia o no sé qué hacer, no puedo hablarlo. Bueno, todo eso, todo lo que uno va sintiendo en el papel. Y esto me olvidé de comentar en la vez anterior. Toda la gente que también está en el grupo de Facebook de Marina y Pablo, ahí pueden publicar las fotitos de sus cuadernos. De esto que van tomando nota, vayan publicándolo en el grupo privado de Facebook de Marina y Pablo. Después igual se lo volvemos a compartir. Qué buena idea. Escribir los miedos. Al volverse concretos, los podemos superar. Si no, están en el aire y en el aire no se puede resolver nada. No pueden asirse tampoco. Tercer consejo, léelos en voz alta. Todo miedo parece más grande de lo que realmente es. Eso es porque al miedo le agregamos imaginación. Leer los miedos los trae al aquí y ahora en su tamaño original. Pequeñito. Pequeñito. ¿Bien? Pequeñito. Porque el miedo en realidad es pequeño.
y no se va a concretar a menos que llevemos todo el tiempo la atención allí. Como dice Ho'oponopono, allí donde llevas la atención, crece, ¿no? Entonces, muy importante poder volcarlos en un papel para no tenerlos en la mente todo el tiempo y para darnos cuenta que en realidad es mucho más pequeño de lo que realmente es. Cuando yo los escribo y los leo en voz alta, a veces hasta aparece el humor, a veces hasta uno se ríe del miedo que uno tiene. Decía, ay, pero mira lo que acabo de... Claro, ¿cómo puede ser? Bueno, nada, es muy importante poder leerlos en voz alta, ¿sí? De esta forma los reconocemos. La voz es una forma de vibración, es una vibración sonora. Entonces es muy importante poder darles el espacio que se merecen a los miedos para poder trascenderlos. Yarisa pregunta, bueno, no es que pregunta, sino que dice que tiene miedo, pero no sabe cuál es el miedo. Bueno, ya va a aparecer. Escribilo hasta que aparezca. Escribilo hasta que aparezca. Bien. Yarisa se está adelantando al siguiente paso. Sí. Y Maribel, bueno, lo que vos comentás, Maribel, es completamente natural. Digamos, todos nuestros miedos básicamente son de improntas y cosas medias tristes y dolorosas que nos pasaron en nuestra infancia. Los miedos que tenemos de adulto, la mayoría, bien, si no el 100% de la niñez. Y muchas veces uno trata de sacárselos de encima en vez de afrontarlos. Con estas técnicas vas a poder volcarlo y lo vas a poder trascender. ¿Bien? Acá preguntan a través de la expresión gráfica también. Puede ser, sí, totalmente. Está bueno escribirlo también, porque el pensamiento viene en forma de imagen, pero también en forma de palabra. Está bueno ponerle un nombre y expresar cómo uno se siente. Si sos muy buena dibujante, dibuja todo lo que quieras para poder expresar gráficamente aquello que te está angustiando. Pero también es bueno empezar a escribir. Uno a veces cuando escribe no se da cuenta de las cosas que salen de adentro. Por ahí uno dice, esto me da miedo y me agarra una sensación que yo solía tener cuando era chica, hablando de lo que decía Maribel recién. Entonces es muy importante empezar a escribir, porque la escritura nos conecta con nuestro mundo interior, con nuestro inconsciente, así también como la expresión gráfica. Pero la escritura lo pone en palabras, le da un nombre, ¿sí? Entonces, si quieren hacerlo, pueden hacerlo gráfica y escritamente. De las dos maneras es súper válido. Y léanlo luego de escribirlo y van a ver lo pequeño que es ese miedo. Pequeñito, pequeñito. Vamos al cuarto. Investiga la causa. Todos tenemos miedos. Por eso es importante dejar de lado la culpa y la vergüenza. No te castigues. Observa los miedos en el papel y trata de identificar su raíz. Acá va una pregunta súper profunda. ¿Son realmente tuyos? Porque muchas veces estos miedos ni siquiera son nuestros. A veces son miedos que han sido infundados desde la cultura o desde la sociedad en donde vivimos o desde la familia a la que pertenecemos o quizás son de nuestra pareja o quizás son de un montón de lugares que no están conectados con el aquí y el ahora. Entonces, los reconozco, los escribo, los leo en voz alta y es muy probable que salga a la luz la causa de por qué tengo estos miedos, de dónde vienen. Cecilia dice, yo tengo miedo a los diagnósticos médicos de mis seres queridos, al igual que mi madre. Bien, o sea, ya lo estás diciendo vos, Ceci. Investigá la causa familiar de por qué el diagnóstico trae tanta angustia. Quizás en algún antepasado o en algún pariente hubieron casos de enfermedades y de mucho miedo a la palabra del médico, a que se concrete aquel miedo de enfermedad, ¿sí? Todo viene de algún lugar. Muy probablemente, porque suele suceder, los miedos ni siquiera son nuestros, pero nos los apropiamos. Entonces está muy, muy, muy bueno poder escribirlos, poder verlos con nuestros ojos, porque desde el corazón a veces traemos cosas que son de un inconsciente colectivo. ¿Cuántas personas tienen miedo a la noche, a la oscuridad? ¿Saben por qué se tiene miedo a la oscuridad? Yo sí, cuénteles. Cuéntele usted, cuento yo en mi parte. Cuento rapidito la parte y quiero después decirle algo a Cecilia con respecto al diagnóstico. Dale. La noche, digamos, esto lo vimos hace un par de clases, de webinarios, que el hábito más natural que tiene el ser humano es levantarse al amanecer y acostarse al anochecer. Y la gente que se quedaba despierta al anochecer, ¿por qué se quedaba despierta?
por el peligro, haciendo guardia. Entonces, la noche hace referencia al peligro. La noche en sí es el momento donde la gente atacaba, en la oscuridad, donde nos sorprendían. Hoy en realidad no es así. En algunos casos sí, pero gracias a Dios no. Entonces, eso es algo ancestral y nos ha quedado. En la noche aparecen los fantasmas mentales, no los fantasmas con la sabanita. Entonces, el símbolo de la noche es el peligro. ¿Bien? Aparte, en la oscuridad representa las noches sin luna. La luna ilumina las cosas. Cuando no está la luna, no podemos ver durante la noche. Entonces, ese miedo de que algo puede estar cerca mío, algún animal que me pueda comer y que no lo pueda ver porque no está la luna o está tapada o no ilumina. Bueno, cualquiera sea el fundamento, es la raíz por la cual uno tiene miedo a la oscuridad. No decimos que es la raíz de todo, porque cada uno tiene su propia historia, ¿no? Pero sí es uno de los miedos más importantes y que todos lo tenemos, porque a todos se nos hace de noche. Todos vivimos el día y todos también vivimos la noche. Entonces, importante poder investigar la causa de por qué me da miedo a mí. No sirve mucho comparar miedos con el otro. Esto ténganlo presente. De nada sirve que yo le compare mi miedo con el de Pablo. ¿Y por qué vos no tenés miedo a esto? ¿Pero vos por qué pensás esto? Puedo tener una opinión de alguien que me quiera ayudar a tratar de interpretar este miedo que tengo. Pero lo digo, la otra vez me hicieron una pregunta sobre la interpretación de los sueños. Nadie va a saber más de lo que sé yo, porque el miedo lo estoy viviendo yo. Es importante que uno empiece poco a poco a investigar la causa de esto que estoy viviendo, que me está generando esta angustia. Algo interesante que compartió Amalia hace un ratito es que en la escritura ordena el pensamiento. Entonces, por eso es tan importante darle un nombre a esto que estoy sintiendo. Que no quede solo en el cuerpo, porque lo estoy cargando, lo estoy padeciendo. Saquémoslo del cuerpo al escribirlo. Y cuando esté escrito, van a ver que va a ser mucho más fácil, pero mucho más fácil, entender la causa de este miedo. Saber más o menos, por lo menos, por qué camino ahondar. Si es una cuestión familiar, si es una cuestión social, si es una cuestión personal, porque algo me pasó a mí. Si es algo de la niñez o es algo que me sucedió durante la primaria o la adolescencia o la primer pareja, lo que sea que esté sucediendo, se va a ver. Por lo menos vamos a tener una guía. Y le quería decir algo a Cecilia, que esto lo vimos hace un par de meses, para que le pierdas miedo al diagnóstico. El diagnóstico viene de diagnosis, y diagnosis significa dos cosas. Gnosis es conocimiento, agnosis, desconocimiento. Significa que un diagnóstico, dos personas que no saben, el paciente y el médico. Entonces hay que perderle el miedo al diagnóstico, porque la diagnosis es dos personas que se juntan y ninguna de las dos sabe. Y el médico, sin desmerecer al médico, por favor, queridos médicos presentes, no se me enojen, pero es para entender que hay que perderle el miedo al diagnóstico. Y Maribel, te respondo con mucha sencillez. Si tenés sueños premonitorios, es eso, es premonitorio o como quieras llamarle, pero vos no sos la causante de. Si yo sueño que Pepito se cae de las escaleras y Pepito se cae de las escaleras, yo no lo tiré de las escaleras. Yo tan solo me conecté con el campo cuántico, el campo unificado, como uno quiera llamar, y lo vi antes de que sucediera. Se dice que el tiempo es no lineal, no es así, una línea recta, sino que es todo vertical. Pasado, presente y futuro suceden en el mismo tiempo. Entonces yo puedo ver todo si me conecto en ese campo. No lo sé, no está comprobado, son teorías muy lindas, puede ser que sí, puede ser que no, así que hay que perder el miedo. Si tenés un sueño premonitorio, y bueno, tenía que ser. Bueno, es un don, es un talento. Hay una frase que me encanta, que hay que ser lo más sencillo posible, y se dice que ser feliz es recontra sencillo, lo difícil es ser sencillo. Y con esa frase pasamos al siguiente. Y Marcela, no te hagas ningún problema, los mensajes se entienden. Salen bien escritos, así que si hay algún error, igual con la rapidez se ven bien. Enfoque fatalista. Este es muy interesante. Esto, que no lo sacamos de ahí, pero sí una vez lo leí, hay un ejercicio de Osho que es pararse en una esquina de la casa y empezar a decir las peores barbaridades hasta que te causen gracia. Y esto es parecido. El enfoque fatalista, pregúntate qué es lo peor que puede pasar. Acá pusimos, ¿tenés miedo de probar una nueva carrera?
¿Qué pasaría si cambias de trabajo? ¿Qué pasaría si te mudas? ¿Qué pasaría si te separas de tu pareja? ¿Qué pasaría si te quedas en bancarrota? ¿Qué pasaría si te quedas sin casa? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No pasa nada. ¿Bien? Hay una frase en proverbio chino que dice, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Entonces es muy interesante poder entender que nosotros le damos el matiz a lo que está sucediendo. Yo lo pinto de un color bonito o de un color terrible. Yo lo vivo con alegría y gratitud o lo vivo de forma fatalista. Entonces, nunca es lo que sucede, es cómo lo estoy viviendo. Así que cuando yo tengo un miedo a algo en particular, me agarra, no sé, angustia porque estoy pensando en cambiar el trabajo o dejar el trabajo que tengo para ver otra opción de actividad, o tengo ganas de mudarme y me da un poquito de ansiedad y me viene la típica frase o el típico pensamiento de y mejor no, y mejor no, y me entra la duda, ¿no? A mí me gusta la frase porque es como que la duda entra en uno. Dicen, bueno, ahora tengo dudas, ahora me quiero arrepentir, ¿no? Bueno, en esos momentos hay que ser muy astuto porque el miedo nos puede hacer justamente eso, nos puede hacer tirarnos hacia atrás, dar un paso hacia atrás. Y no es la idea. Como dijimos al principio, la idea es mantenernos en movimiento, en acción, accionar, transformar esta energía. Y para transformarla tiene que haber un movimiento. La tengo que transformar con un cambio de mentalidad, con otra perspectiva, con otro pensamiento. Teniendo la misma calidad de pensamiento, no voy a lograr trascender el miedo. Por eso están estos pasos. Entonces, una vez que reconozco el miedo, que lo escribo, que lo leo en voz alta, que identifico la causa, por ahí la puedo identificar fácil, por ahí no importa, empiezo a pensar, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasarme en este momento? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es realmente, en el peor de los casos, mi vida? ¿Cuál es el peor enfoque que pueda pasar? ¿Y qué generaría eso? Por ejemplo, tengo miedo a un diagnóstico. ¿Y si sale algo en ese diagnóstico? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con eso? Se acciona. Si hay un diagnóstico que salió mal, hago otro diagnóstico con otro médico. Si vuelve a salir mal, hago un tercer diagnóstico. Y si veo que hay algo para trabajar, se trabaja. Si veo que hay una terapia para realizar, hago la terapia. Si hay un tratamiento que hay que realizar, hago el tratamiento. Hoy en día tenemos mucho miedo a la enfermedad, pero no nos damos cuenta en realidad que hay muchísima tecnología para afrontar la enfermedad. Hoy hay inclusive un montón de formas de enfocar un desequilibrio físico, ¿no? Entonces hay que estar agradecidos de que para todo siempre hay una solución, para todo siempre hay una respuesta. El tema es cómo lo estoy viendo yo. Si para mí es el fin del mundo que se me rompa una uña, o si otra persona dice, bueno, ya era hora de cortarlas porque estaban medias desprolijas. Siempre es como uno lo ve. Entonces, lo más probable es que cuando uno empiece a tener estas preguntas se dé cuenta que no pasa nada realmente fatal. Claro. No se nos va la vida, no perdemos la vida por esto a lo que le tenemos miedo. Simplemente es algo que no conocemos. Por eso está bueno afrontarlo, mirarlo a los ojos, verlo escrito en el papel, leerlo en voz alta, admitir que esto estoy sintiendo en este momento. Y decimos, bueno, a ver, miedo, si tengo miedo, tengo esto, no quiero que pase, pero ¿qué pasa si pasa? ¿Qué pasa si pasa? ¿Cómo se modifica mi vida? La realidad es que cuando las cosas se dan, uno siempre trata de ejercer su mejor energía para afrontarlo. Uno dice, ay, ¿qué pasa si? Bueno, hay mucha gente que ya tuvo hijos, ¿no? No es nuestro caso, pero, uy, ¿qué pasa si tengo hijos? Y bueno, seré padre. ¿Y pero qué pasa si le pasa algo a mi hijo? Y bueno, lo curaré, lo llevaré a un médico. ¿Y qué pasa si cambio de trabajo? Buscaré uno mejor. ¿Qué pasa si pierdo la casa? Iré a un departamento, alquilaré algo. Siempre hay opciones. Siempre, 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 siempre. Gracias, Maribel. Bueno, acá... y hay que profundizar. Y siempre hay que ver todos los dones que uno tiene como bendiciones. El tema es dónde uno pone el enfoque. Siempre es nuestro enfoque, ¿eh? Recuerden eso. Siempre es el enfoque que uno le da. Nunca es otra cosa. Y yo diría que es, como decís inicialmente, primero la ansiedad y después la presión arterial. Y después es retroalimentación, es un círculo vicioso. Pero siempre es la parte emocional
que responde la biología. Salvo en casos contados, siempre primero la parte emocional. La emoción controla el cuerpo. Número 6. Respira hondo y atrévete. Me encanta eso. El truco para combatir tus miedos es sencillamente lanzarte a hacer las cosas. La cantidad de oportunidades que perdemos por sucumbir a ellos son muchas. Bendícelos, afróntalos. La práctica hace al maestro. Arma un plan de acción. ¿Acaso otra cosa muy interesante? Obviamente que hay que empezar a tomar decisiones, a animarse, pero también con un plan de acción. No es cuestión de empezar a decir sí a todo, como la película de Jim Carrey que empieza a decir sí a todo y termina en cualquier lado, sino es empezar a ser coherente, empezar a animarse, a tomar un suspiro, dejar de confiar en la mente racional y empezar a confiar más en la intuición. Esto lo dijo Chopra y yo lo repito como loro porque me encanta. La mente es racional y se confunde y siempre trabaja junto al ego, a ver qué puedo sacar, y el corazón es relacional. El corazón nunca se confunde. ¿Bien? Es muy importante armar un plan de acción, porque si yo tengo este miedo, ¿no?, que siento que en este momento me está paralizando y que no me permite accionar, puede ser, vamos a darle un ejemplo, puede ser, no sé, miedo a perder el trabajo, ¿no? O miedo a que no me salga bien el trabajo. Vamos a ese, miedo a fallar, miedo al fracaso. Bien, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bendecirlos, afrontarlos, los escribo, los leo en voz alta, intento, ya sé que la causa es miedo a fracasar en el trabajo. La práctica hace al maestro, pero ¿la práctica de qué? No es que voy a quedarme sentada, como decimos en Buenos Aires, me quedo sentada en los laureles. No, tengo que armar un plan de acción. Si yo tengo miedo de fracasar en el trabajo, digo, bueno, a ver, no quiero que me salga mal este trabajo, ¿no? Porque tengo miedo a ese fracaso. Primero entender que el fracaso es parte de la vida, no es algo malo, ni erróneo, ni negativo. Es parte del aprendizaje, ¿no? Y la palabra tiene una connotación negativa que es errónea, porque la palabra es palabra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bien, me puedo levantar más temprano todos los días y empezar a hacer el trabajo para no tener que correr a último momento. Puedo dedicarle más atención, buscar un momento de paz, de tranquilidad, buscar un lugar en la casa donde me sienta cómoda para hacer ese trabajo, no hacerlo mientras cocino, mientras hago otra cosa, mientras escucho las noticias. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿De qué manera puedo ayudar para contribuir a que esto salga como yo quiero? ¿No? Para que esto se dé de la mejor manera, con el bien mayor, como se dice, ¿no? Para que se dé el bien mayor. ¿Qué puedo hacer? Hay gente que reza, hay gente que prende velas, hay gente que invoca a un ángel guardián o a un santo, hay gente simplemente que lo comparte con otra persona y pide alguna opinión. Che, mira, tengo miedo que esto me salga mal. ¿Vos cómo lo harías si estuvieras en mi lugar? Y mira, yo lo haría al revés que vos lo estás haciendo. Ah, mira, bueno, buena idea. Puedo probar a hacerlo como vos me decís, a ver qué tal me sale. O si no, simplemente anotar ideas. Para mí, la escritura es una gran forma de descargar la mente. La mente la cargamos de pavadas. Y digo pavadas porque son pavadas. No sirve pensar, pensar y pensar. Eckhart Tolle dice, el pensamiento ocupa lugar. Hay que recuperar nuestros espacios internos. Entonces, anotador, papelito, puedo tener un cuaderno de ideas si quiero. Solo cuaderno de ideas. Entonces voy anotando, bueno, estoy con un poco de miedo y esto me molesta y siento esto. Entonces, no quiero que me suceda esto. Bien, ya sabemos que el miedo está aferrado a lo que uno no desea que le suceda. Entonces, ¿en qué puedo contribuir para que esto no suceda? ¿No? Recién hablaban de la presión arterial. Bueno, ¿cómo contribuimos a bajar la presión arterial? Si sabemos que eso está muy arraigado a la ansiedad, bueno, ¿cómo trabajo la ansiedad? ¿Cómo trabajo ese miedo? Acá Alejandra dice ocuparse, no preocuparse, tal cual. Pero para eso hay que atreverse. Y a veces atreverse es un paso gigante. Para algunos no, para otros sí. Entonces, ¿cómo puedo hacer para darme un empujoncito y atreverme? Respiro hondo, trato de buscar un lugar de calma y anoto ideas. Hago un plan de acción. En esto que me está pasando y esto que creo que es mi miedo, pongo un plan de acción. Si el miedo está relacionado a algo de la niñez, bueno, puedo sentarme a hablar con mis padres, si todavía los tengo, para preguntarles, para contarles. Por ahí ellos saben algo que yo no sé,
O saben que una vez me caí de la calecita cuando era chiquita y me dio un golpe terrible y estuve llorando 2 días y ahora me da miedo las plazas. No sé, cualquier cosa. Estoy diciendo un montón de cosas. Estoy diciendo un montón de Ojo, te pavadas. puede el inconsciente. El inconsciente puede decir algo. Bueno, pero está bueno. Está bueno ir armando un plan para poder accionar de forma sabia. No hacer las cosas porque sí y tampoco quedarse sin hacer nada. ¿Se entiende? Hay que usar bien la mente. Hay que usarla. No dejar que nos use, ¿sí? Ni dejar que nos paralice. Y Marcela, bueno, estaba comentando el tema del pasado y el futuro. En el pasado hay dolor, en el futuro hay dolor, ansiedad e incertidumbre. En el presente todo es perfecto. Pero cuando uno realmente está en el presente, estar 100% en el presente, desaparecen los miedos, las angustias, las ansiedades. Por eso hay que practicar y hacer todo lo posible para estar siempre conectado con el presente. Gracias, Cecilia. Bueno, muchas gracias por tu palabra. Número 7. Número 7. Enraízate con Z. La gran mayoría de los miedos están proyectados hacia el futuro o hacia el pasado. Mira, justamente. ¿Justo? Nos preocupan las cosas que pueden pasar o las que no queremos que vuelvan a ocurrir. Enraízate aquí. Enraízate aquí y ahora. Si yo me anclo en el buen sentido, en el momento presente, desaparecen los miedos. Hay que enraizarse en el aquí y ahora. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción, como decíamos antes, un mecanismo de defensa que hace que la mente viaje a otros lugares, a otras situaciones. Como decíamos recién, el miedo puede venir desde un lugar ancestral, desde un lugar de nuestra familia, familiar, de nuestros antepasados, de nuestra cultura. Entonces, no importa tanto el por qué, ¿no? Está bueno buscarle la causa para poder trabajarla, pero hay que hacerlo aquí y ahora. De nada me sirve empezar a pensar hacia atrás o hacia adelante, porque la realidad es que no genera algo positivo, no nos permite trascender hacia un espacio de salud. Y la idea es trascender el miedo para traer salud, para poder traer un bienestar a la vida. Entonces, si yo me enraizo en el aquí y ahora, la mente va a quedarse aquí y ahora. Y es muy probable que le encuentre una solución mucho más rápida y efectiva que si tuviera la mente pensando, no, pero si digo esto, ¿qué puede pasar? No, me va a contestar que no. Por ahí se enoja si le digo esto. Entonces mejor no, y porque si se enoja después es mi jefe, entonces no quiero perder el trabajo, porque ¿qué haría? La mente arma películas en milisegundos. En la mente nosotros ya perdimos el trabajo, perdimos la casa, perdimos el pelo, engordamos. Bueno, nada de eso es real. Por eso es importante volver al aquí y ahora. Volver al aquí y ahora. Y entender que la vida es un constante movimiento hacia adelante, por decirlo de alguna manera. Esto de tengo miedo que me vuelva a pasar. O siempre conozco a la gente equivocada. No quiero conocer a más personas porque sé que me van a hacer daño. Estos pensamientos, primero que son infundados, son completamente erróneos y no nos permiten crecer ni evolucionar. No, porque no quiero hacer esto porque siento que si hago esto siempre me pasa lo mismo. No, eso es una programación mental, es una creencia errónea, limitante, como diría Bruce Lipton, que no nos permite estar bien. Por eso hay tantas técnicas, como una de las que compartimos en un video de YouTube, que es Psyche, que nos permite reprogramar estas creencias limitantes, porque simplemente es una creencia. Simplemente es una creencia. Entonces, vuelvo al aquí y ahora. Lo que me pasó en el pasado, quedó en el pasado, no forma parte del presente, ya está, ya pasó, no, ya está, se murió, trascendió, pasó a otro plano, no tiene nada que ver con el aquí y ahora. Lo que sea que les haya pasado en el pasado, nada tiene que ver con el aquí y ahora. Mira, acá hay dos relatos completamente distintos. Rick dice, recordar que la vida es finita y que nacemos para morir. Es destino de toda la humanidad, pero no nos paralizamos por ello, a pesar de que es una certeza absoluta. Solución, sacar pecho y enfrentar la vida con afirmaciones positivas y con confianza. Vivir el aquí y ahora. Y Marta... Bueno, puede ser. Marta cuenta una experiencia, dice, yo nunca tuve miedo, abría mis ventanas a la noche y mi madre venía y me las cerraba. Ya ahí tenemos las madres, a ver estas madres. Pero mirá, porque podría venir alguien por mi ventana, hasta que un día entraron por el patio, nunca entraron por la ventana.
Y yo escuché ruidos y miré por la ventanita y vi algo enfrente mío y pensé que era la jaula que teníamos afuera. Y al otro día me enteré de los ladrones y desde ese día a la noche la oscuridad me daba miedo porque lo que vi era el rostro del delincuente que no se distinguió porque era de noche. Fíjense cuán antiguos y cuán atrás podemos navegar para encontrar nuestros traumas y nuestras angustias y nuestros miedos. Marta, se puede sanar. Ese rostro en la oscuridad puede desaparecer. Y uno a veces dice, no, yo ya me traumé de chiquito, ya está, mi vida está condenada. No, todo lo que... El miedo es un pensamiento también. Muy arraigado, en inconsciente, bla, 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 pero es un pensamiento. Y los pensamientos y las ideas se pueden cambiar. Así como se materializan, se pueden modificar, se pueden reprogramar para hacer una nueva creencia, para hacer una nueva realidad. Sí. Y acá María Elena se adelantó. Sí, meditando uno se enraiza, sí, meditando, respirando, hay muchas técnicas. Pero antes vamos a hacer un pequeño raconto. Los 7 consejos que vimos hoy para superar el miedo. Primero, reconocer los miedos. Segundo, escribirlos. Tercero, leerlos en voz alta. 4, investigar de dónde vienen estos miedos. 5, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si? Número 6, atreverse, animarse. Y número 7, enraizarse. Anclarnos no es quedarme quieto, es sumergirme en el momento presente. Y me encantó este dibujo, porque ahí ven cómo la persona se hizo amiga del miedo. Se amigó del miedo. Y que el miedo en realidad no era tan terrible. El miedo en realidad, como hablábamos al principio, es una emoción y que en realidad aparece para empujarnos, para ayudarnos a superar algo. Tiene que ver con un instinto de supervivencia. Bueno, esto me da miedo, entonces lo encaro, me muevo, cambio, acciono, cambio mi pensamiento, cambio la perspectiva. Entonces, en realidad el miedo lo que está haciendo es ayudarnos a superarnos como personas, ayudarnos a evolucionar, ayudarnos a ver la vida con otros ojos, porque por ahí estos ojos ya están viejos, hay que cambiarlos. En los dibujitos, en muchos dibujitos, esto lo ejemplifican increíblemente. Generalmente hay un niño o alguien en la habitación, es de noche, y ve la sombra de un monstruo que se lo quiere comer, pero en realidad es una percha mal colgada. O una rama del árbol que se está moviendo. Muy bueno. Eso ejemplifica, es una analogía perfecta de lo que realmente muchas veces son los miedos. Algo infundado, algo irreal, algo imaginario y algo completamente, no me sale la palabra. Inofensivo. Muchas gracias. ¡Ay, esa era es la palabra. Miren nomás. Completamente inofensivo. Pero antes de retirarnos, vamos a hacer una chapa. Una pequeña chapita que ahí María ya nos tiró. Meditar, como ya hemos enseñado, ya hemos subido muchos videos en YouTube, y hacer ejercicios de pranayama, que ahora les voy a compartir uno muy sencillo que hizo Mariana hace un tiempito, acá en el grupo, en el chat, perdón. Es una excelente forma de perder el miedo. ¿Por qué? Cuando uno tiene miedo, respira agitado. Cuando uno está enojado, respira con cierta agitación. Cuando uno está relajado, respira de manera muy calma. Y se dice, quien aprende a respirar, aprende a controlar las emociones. Les acabo de compartir un video de Nadi Sodhana, es un ejercicio de yoga y de respiración, de un pranayama, que ayuda a equilibrar los hemisferios cerebrales y ayuda a calmarnos. La otra, cuando estoy muy exaltado, muy enojado, puedo hacer esto, es tapar la narina derecha e inhalar y exhalar únicamente por la izquierda. La izquierda nos va a calmar. El simple hecho de poner el foco en la respiración y tapar la narina derecha va a ayudar a bajar. Si tengo mucha bronca, que no es el caso de hoy, pero el Shui Luis, no me acuerdo cómo se dice en sánscrito, Washgurvaspi, si alguno, por favor, una profe de yoga me ayuda, que me olvidé el nombre, es inhalar aire frío que va a bajar. Baja el fuego. El fuego de a veces de la ansiedad, ¿no? Una vez le transpiran las manos, empieza a transpirar, el cuerpo se calienta por una emoción. En realidad las emociones siempre tienen una respuesta biológica, ¿no? Una respuesta directa con el cuerpo. Entonces, importante entender que hay formas muy sencillas de encontrar la calma. Como decía Pablo recién, todo el lado izquierdo de nuestro cuerpo es el lado femenino, ¿sí? Ya sea que seamos hombres o mujeres, tenemos una dualidad energética que tiene su razón de ser, porque hay momentos que necesitamos conectar con la intuición, con la calma, con las emociones, y otros momentos donde necesitamos accionar, movilizarnos, poder afrontar ciertos obstáculos en la vida. Entonces, o tareas, o pruebas, o aventuras, ¿no? Entonces, cuando tapamos la narina derecha, al respirar, al inhalar,
Y al exhalar por la narina izquierda, lo que hacemos es conectar toda nuestra energía con nuestro lado un poco más tranquilo. Ahí lo estamos repitiendo, con nuestro lado de calma. Entonces simplemente tapo con cualquier dedo la narina derecha y tomo aire y suelto el aire por la narina izquierda. Puedo quedarme todo el tiempo que quiera. Cuando sienta que ya estoy más tranquila, destapo la narina y empiezo a respirar suave por ambas narinas. Siempre hay una narina más tapada que otra, porque hay una que le estamos dando más atención. Cuando tenemos que ir a trabajar y salimos, no sé, a tomar el tren o manejar a la autopista, uno necesita estar en alerta, ¿no? Porque puede haber un peligro, ¿no? Tenemos que estar con la mente más despierta para accionar. No estamos en un momento por ahí de relajación, de meditación, ¿no? Que deberíamos en realidad, porque la meditación es conectarse con el presente. Pero bueno, lo importante es saber que hay herramientas. Si quieren, cuando se encuentren en un momento de miedo, que reconozcan esta emoción del miedo, pueden arrancar por la yapa, pueden arrancar por tomar aire por la nariz, por cualquier narina, relajar un poquito y después empezar con los 7 pasos, estos 7 consejos para poder destapar ese miedo y transformarlo. ¿Te gustó nuestro video? Ponernos un me gusta, dejarnos un comentario y suscríbete a nuestro canal. También puedes visitar nuestra página web, aquí debajo. Puedes suscribirte a nuestro Instagram y a nuestro Facebook. Nos vemos.